Bueno, control A. Acá, por ejemplo, ¿dónde está? Siguiendo entonces con la teoría, que es muy larga, y donde yo estoy utilizando las teorías de enlace, algunas vieron ustedes, otras como el orbital molecular la ven ahora. En este caso, vamos a explicar más o menos qué es en forma lo más sencilla posible, qué ofrece cada teoría para poder explicar las propiedades del átomo, de la molécula de oxígeno. Acá vemos la estructura de Lewis, en la cual fundamentalmente explicaba que el enlace se formaba por compartir electrones, que es un enlace covalente, y compartían dos pares, por lo tanto se planteaba un enlace doble. Entonces esta teoría nos decía que a partir de ahí se conformaban octetos y el átomo se asemejaba a los gases nobles, que como son inertes, químicamente no reaccionan, son muy estables en estado atómico. Entonces acá es como que se conformaba un estado, una distribución electrónica parecida al gas noble y se obtenía estabilidad. Esta teoría explicaba bien, explica muy bien, explica bien, digamos, el enlace en los átomos que están fundamentalmente en el primero y el segundo periodo. Ya cuando viene el tercer periodo, ustedes van a ver, como el caso del ácido bórico, hay reducción de octeto y van a tener casos como el hexafluoruro de azufre donde hay ampliación. O sea que esta teoría va a empezar a encontrar limitación, un poder explicativo limitado. Entonces, por eso es que yo acá les planteo, acá les hice una a mano, o sea, con mi letra fea, pero tratando de explicar la teoría de enlace de valencia, que es la que viene después de la teoría de Lewis en cuanto a desarrollo teórico, esta es más avanzada. Ya esta nos va a explicar ángulos de enlace, geometría, nos va a hablar de que el enlace se va a formar puede haber enlaces simples, dobles o triples, y cada vez que voy pasando de simple a doble o triple, la distancia de enlace se corta, la energía de enlace se aumenta. ¿Y para qué queremos saber eso? Porque si la energía de enlace es alta, nos va a costar más romper ese enlace, y la molécula va a tener menor reactividad. Entonces está todo unido, encadenado, los conceptos no están sueltos. Entonces, a partir de esta teoría, yo analizo la configuración electrónica del oxígeno y destaco acá la configuración abreviada con los orbitales de valencia, que son los que me van a interesar en la teoría de enlace de valencia para explicar el enlace. Acá están los orbitales atómicos ubicados. Fíjense el diagrama de energía, no lo olviden nunca, porque la energía de los orbitales es creciente y así voy llenando con electrones, ¿sí? Entonces acá fíjense el orbital 1s esférico. El 2s también, solamente que es más grande, pues está más alejado del núcleo y por lo tanto tiene mayor, la distribución energética se representa en forma más grande. Y luego los tres orbitales p que eran degenerados, y estos tres orbitales p son degenerados porque los tres tienen la misma energía y se representan en el espacio X y Z como lóbulos. Son funciones matemáticas que, como yo marqué en la teoría orbital molecular cuando empecé a explicarla, tienen signo los orbitales, ¿sí? Pues son funciones matemáticas. Entonces tengo PX, PI, perdón, PX y PZ. El PZ acá remarco que sale del plano XY y entre sí los tres son perpendiculares. Es muy importante saber la forma de estos orbitales para poder combinarlos, para poder hacer una combinación efectiva. Entonces el enlace en este marco teórico se realiza por solapamiento o traslapamiento de orbitales atómicos para formar orbitales moleculares. Sigma cuando el solapamiento es frontal y pi cuando el solapamiento es lateral. Siempre el solapamiento pi es más débil que el solapamiento sigma, que es frontal. Entonces, cuando dos orbitales atómicos dentro del marco de esta teoría se solapan, generan un único orbital molecular con el par electrónico de enlace localizado en la zona de solapamiento. En el caso del oxígeno, la teoría de enlace valencia nos propone hibridización porque es una molécula lineal. O sea, yo acá no tengo más que dos átomos que se pueden ubicar en una línea, no tengo más posibilidades. Si tuviera tres átomos, ya tendría que hablar o lineal o angular. Si ya tengo cuatro, voy a plantear en el plano o bien ubicados tetraédricamente. Entonces empiezan a aumentar las posibilidades de ubicación espacial. Cuando tengo dos átomos, lineal. Entonces no planteo hibridización. Acá está el análisis de cómo se produce el enlace entre la molécula de oxígeno, que es doble. Aquí planteo una interacción de tipo sigma frontal, este es el enlace sigma, el primero,
y luego tengo el enlace, el solapamiento lateral que me da un orbital pi. Tengo que plantear solapamiento con el lóbulo positivo como el lóbulo negativo, o lóbulos superiores y lóbulos inferiores. Y el par electrónico, como dice la definición, se ubica en la zona de solapamiento, justo en la zona. Entonces son orbitales localizados. Esa es una diferencia importante con el planteo de la teoría del orbital molecular. Y acá tengo los pares electrónicos de enlace, aquí marcados con verde, y después tengo el resto de los pares electrónicos de la molécula ubicados en orbitales de no enlace, que no están comprometidos en el enlace. Esto me explica entonces que el primer enlace es sigma y el segundo es pi. Todo dentro del marco de la teoría de enlace de valencia. Aún así, esta teoría no me explica, no me va a explicar el paramagnetismo ni la solubilidad en agua del oxígeno. Entonces sigo con la teoría de orbitales moleculares, marcando algunas ideas básicas. La combinación de los orbitales atómicos, el método CLOA, combinación lineal de orbitales atómicos, no se hace de cualquier manera. Se hace con orbitales de la misma energía y de la misma simetría. Entonces, 1s con 1s, 2s con 2s, 2px con 2px, 2pi con... Entonces, de esa manera logro la mejor combinación de enlace y también voy a tener la combinación de antienlace. Entonces ese principio no se lo olvide. Acá, por ejemplo, tengo un diagrama de energía que es característico para el caso de la que es como se representa, digamos, el enlace en la teoría orbital molecular, por ejemplo, en este caso para el nitrógeno, que tiene orbitales 1s, 2s, 2p, 1s2, 2s2, 2p3. Esa es la configuración del átomo. Se une al otro átomo con la misma configuración y van combinándose. Acuérdense que acá tengo 5 orbitales atómicos, tengo 10 orbitales moleculares, tantos como combino. Y acá está la representación de esos orbitales. Una cosa que no les planteé o no lo destaqué todavía es que en los orbitales van a tener estos orbitales moleculares zonas que se llaman nodales, planos nodales, donde la densidad electrónica tiende a cero. Ese es el caso, acá lo observamos en el orbital sigma S de antienlace y en los orbitales pi de enlace, en los orbitales pi de enlace y donde aquí tengo combinación de orbitales p y orbitales p también, aquí orbital combinación pi, acá se nota en esta zona los planos nodales, acá en este orbital sigma de enlace también se notan en esta zona los planos nodales donde la densidad electrónica tiende a cero. En los orbitales pi de antienlace también acá se observan zonas de nodales. Entonces, a medida que crece la energía de los orbitales moleculares, va a ir creciendo el número de nodos. El número de nodos que se pueden, que se van generando, zonas donde la densidad electrónica tiende a cero. Eso es importante para recordar cuando los representemos a los orbitales. Entonces, un parámetro importante que me ofrece la teoría es calcular el orden de enlace. En este caso, por el caso de la molécula de nitrógeno, si nosotros planteamos la estructura de Lewis, nos va a dar que tiene 3 pares compartidos, entonces es un enlace triple, un enlace corto y fuerte. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se calcula el orden de enlace? Contando el número de electrones que están en orbitales de enlace, 2, 4, 6, 8, 10, menos el número de orbitales en zonas de antienlace. 2, 4, 4. 10 menos 4, dividido 2, esto 2 nos retrotrae al primer planteo teórico de enlace que es la teoría de Lewis. Entonces nos da un valor que es igual a 3, que coincide en este caso con las teorías anteriores. De la misma manera yo puedo calcular el orden de enlace en la molécula de oxígeno y me da igual a 2, igual que lo que me está diciendo la teoría de Lewis y la teoría de enlace de valencia. En ese caso los planteos son iguales. Acá está la configuración electrónica del oxígeno, de la molécula de oxígeno. Pongo énfasis, así como había configuración atómica, de acuerdo a la teoría atómica, la última teoría, la más avanzada, también tengo una configuración molecular donde tengo el orbital y la cantidad de electrones que tiene cada uno. ¿Sí? Bien, acuérdense que lo notable acá del oxígeno era que el último orbital, que eran degenerados, los orbitales pi de antienlace, en este caso estaba ocupado cada uno con un electrón. Entonces tenía el máximo número de electrones desapareados.
Yo llenaba estos orbitales porque seguía la regla de para orbitales degenerados. Entonces esto me da que al tener estos dos electrones apareados, esto me explica el paramagnetismo, cosa del oxígeno que es muy importante porque nos va a explicar por qué interactúa con un campo magnético. En la plataforma hay un video que yo bajé de YouTube donde hay una experiencia donde demuestra que una corriente gaseosa de oxígeno se orienta en un campo magnético. Entonces eso es muy importante. Ahora veamos otras moléculas analizadas bajo la luz de la misma teoría. Acá tengo la molécula de boro, la molécula de carbono, la de nitrógeno nuevamente, y acá tengo nuevamente la del oxígeno y la del flúor. Acá yo calculé los órdenes de enlace de distintas moléculas. En el caso del boro, yo calculo, aplicando esta formulita, yo calculo que el boro tiene 4 electrones en orbitales de enlace y tiene 2 en orbitales de antienlace. Entonces me da un orden de enlace 1, aplicando la fórmula. En el caso del carbono, fíjense que puede haber diferencias en el orden energético de los orbitales, pero eso no les importa, porque eso yo no se los voy a pedir, o sea, no voy a exigir que se acuerden del orden de enlace de estos orbitales, que el pi esté antes o el sigma antes. Esta es una explicación de origen cuántico que excede, digamos, el nivel de esta materia, entonces no se explica. Pero lo que nosotros aquí estamos contando son los electrones que están en orbitales de enlace y de antienlace. El único diagrama de energía que seguro voy a exigir es el del oxígeno porque es el clave acá. Cuando yo calculo, nuevamente vuelvo al cálculo del orden de enlace, en el caso del carbono yo tengo cuando cuento los orbitales de enlace tengo 2, 4 y 6, y 2 orbitales de antienlace me da orden 2. En el caso del flúor, por ejemplo, que tengo acá el diagramita de energía, que es idéntico al del oxígeno, fíjense que tengo 8 electrones en orbitales de enlace, 2, 4, 6, 8, perdón, 8, y 6 orbitales en la zona de antienlace, 2, 2, 4 y 6. Entonces me da un orden de enlace 1, que eso también, eso tiene que ver entonces con, en el caso, por ejemplo, del flúor, refuerza lo de la teoría de enlace valencia y la teoría de Lewis. En el caso del neón hay un caso muy importante acá que lo quiero destacar. No tengo el diagrama, pero fíjense que el neón, que es el que termina el segundo periodo, tengo 8 orbitales moleculares de enlace y 8 moleculares de antienlace. En este caso, el orden de enlace nos está explicando que es igual a 0. Eso implica que no existe la molécula. Entonces, esta teoría tiene un poder explicativo mayor porque puede explicar muchas cosas. La estabilidad. Una molécula es más estable cuando mayor es el número de electrones que se ubican en orbitales enlazantes. Acá falta un qué. Que se ubican en orbitales enlazantes. Entonces eso nos va a dar que la molécula va a ser muy estable. ¿Dónde tenemos eso? En la molécula de nitrógeno, fíjense, la mayor parte de los electrones se ubican acá, zona de enlace, zona de enlace, zona de enlace. Entonces nos da una molécula muy estable con un triple enlace. El orden de enlace, por ejemplo, nos puede indicar que el hecho de que una molécula existe o no. Si el orden de enlace es nulo, la teoría predice que la no existencia de la molécula. Ejemplo, los gases nobles. También nos puede dar la energía de enlace, que está directamente proporcional al orden de enlace. Cuanto mayor sea el orden de enlace, mayor la energía de enlace. Por ejemplo, 495 kJ por mol es la energía de enlace del oxígeno. Y eso nos está relacionado con la distancia de enlace y con la multiplicidad de enlaces, es un doble enlace. Y por supuesto nos explica el paramagnetismo, porque en este caso tiene 2 electrones desapareados. La única teoría que nos explica el paramagnetismo es esta. Otra propiedad importante del oxígeno que yo les decía, que es una molécula no polar, pero porque no tiene una diferencia de electronegatividad pequeña, de acuerdo a ese criterio del cálculo de la diferencia de electronegatividad, es no polar. Sin embargo, se une a una molécula, puede llegar a interactuar con la molécula de agua y solubilizarse lo suficiente para sostener la vida acuática.
Entonces es muy importante estudiar qué tipo de interacción, porque si yo tengo que una molécula es soluble en otra molécula, o en el caso del agua, en un medio, quiere decir que hay una interacción de tipo intermolecular. ¿Qué tipo de interacción? De acuerdo a la teoría, algunos autores plantean que la molécula de oxígeno, si bien es apolar, al tener los dos electrones desapareados, al tenerlo, es una molécula polar porque no tiene diferencia de electronegatividad. Y entonces, pero el hecho de tener los dos electrones desapareados hacen que la molécula sea polarizable. O sea que cuando se acerca a una molécula como el agua, que es una molécula polar en todo, con todo, muy polar, fíjense que tiene una densidad electrónica muy concentrada hacia el oxígeno y, o sea, engrosada la densidad electrónica hacia el oxígeno con respecto a los hidrógenos, que tienen densidades electrónicas. Estamos hablando de densidades, por favor no me hablen de cargas, ¿no? Porque acá no hay iones por ningún lado, son todas moléculas covalentes. Entonces, cuando se acerca el oxígeno a una molécula de agua, tienden a polarizarse, a formar polos, ¿no? A perder su apolaridad. Y esa polarización permite que se unan. Entonces, ahí se produce una suerte de enlace intermolecular que le podemos llamar dipolo-dipolo inducido. ¿Sí? Entonces, la molécula de agua induce polarización en la molécula de oxígeno y de esa manera se produce una interacción intermolecular que justifica el hecho que el oxígeno se disuelva. Porque, por ejemplo, tenemos otras moléculas apolares, como el nitrógeno, el hidrógeno, que no son solubles en agua de ninguna manera, porque las moléculas de hidrógeno y nitrógeno están unidas entre sí por fuerzas de Van der Waals y no tienen electrones desapareados. Entonces no son polarizables. Por lo tanto, no interaccionan con el agua y son insolubles. Bien, vamos a terminar esta parte del video mencionando la obtención industrial de oxígeno, el método Linde. Fíjense, en este método es la obtención de oxígeno a partir del aire, o sea que hay el principio general, esto lo vamos a trabajar con un diagrama, con un esquema en la obtención, hay extracción del aire, tengo un extractor de aire, se lo acondiciona al aire para liberarlo de otros gases, por ejemplo dióxido de carbono y agua, hay diferentes formas de hacerlo, y partículas en suspensión, o sea que puede tener polvo mineral, puede tener polen, etcétera, y partículas en suspensión. Entonces, ¿cómo se elimina esto? Las partículas en suspensión se eliminan reteniéndolas en filtros especiales. Y el dióxido de carbono y el agua, que el vapor de agua, se utiliza lo que se llaman mecanismos de adsorción. Acuérdense, ad con D, saquen la lengua de los dientes. Adsorción, o sea, son absorbidos por sustancias adsorbidos y también puede ser absorbido. Absorbidos con D es en la superficie y abs con B larga es en todo el volumen del sólido, por dos sólidos que en este caso llaman zeolitas y sílica gel. ¿Sí? Y de esa manera lo acondiciono al aire y luego lo licúo al aire en ciclos, por supuesto, de compresión y enfriamiento, utilizando un gas noble o nitrógeno. Vamos a ver dónde lo utilizamos al gas noble o nitrógeno. Y finalmente, cuando licuamos el aire, vamos a tener una mezcla de dos líquidos, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Que tienen diferentes puntos de ebullición, por lo tanto lo podemos separar mediante destilación fraccional. La destilación simple, ustedes se acuerdan cuál es. O sea, utilizo siempre un balón que contiene la mezcla líquida, lo conecto a un refrigerante, un tubo refrigerante que es un tubo encamisado, que en realidad son dos tubos, en el cual en el exterior circula agua fría y en el interior circulan los vapores de la mezcla que se calienta y que luego forma vapores y que pasan por el tubo interior del tubo de refrigerante y al tener en contacto con el agua fría, la corriente de agua fría se condensa y finalmente se los recoge en un colector. Entonces tenemos un sistema de calentamiento, enfriamiento, recolección. Esa es una destilación simple. A ver si tengo algún dibujito, no tengo, pero ya lo voy a poner. La destilación fraccionada es diferente. Porque en la destilación simple yo voy a utilizar para generalmente separar dos líquidos cuya diferencia de punto de ebullición sea mayor a 80 grados.
Ahí obtengo una buena separación de dos líquidos mezclados con esa destilación simple. Cuando ya tengo en este caso, fíjense los puntos de ebullición del nitrógeno y el punto de ebullición del agua es menor a 80 grados. Fíjense las temperaturas negativas, tomen en cuenta eso, ¿no? O sea, acá las temperaturas negativas me están diciendo que el punto de ebullición del oxígeno, el punto de ebullición del oxígeno es menos 183, o sea, es menos negativo que el punto de ebullición del nitrógeno. Por lo tanto, aquí el más volátil va a ser el que tenga el punto de ebullición menor, que en este caso es el nitrógeno. Y ahí ya voy a necesitar una columna de fraccionamiento. Gracias.